nosotros nos preparamos para recibirle y qué bueno que en esta mañana él viene para hablarnos sobre la sanidad integral en el ministerio. Raíz, tronco, rama y fruto, en ese orden. Ahí que nos vamos. Recibimos al pastor Yamil Ledesma con nosotros. Querido hermano, que la paz del Señor sea contigo en este día. Un abrazo. Qué bueno, saludos hermano querido. Honro a Dios y bendigo a Dios por ti. Claro que sí, Semide, y un abrazo. Me alegra mucho poder conectar contigo en el día de hoy y también con nuestra audiencia, nuestra comunidad. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y a través de sus dispositivos electrónicos hacer esta hermosa conversación, esta tertulia maravillosa. A mis compañeros y compañeras en el Ministerio Pastoral es un honor conversar con ustedes y compartir con ustedes las herramientas y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, sobre todo la acción por el cuidado pastoral. Así que sanidad integral en el Ministerio Pastoral es un vehículo, un instrumento que queremos que nos conduzca al taller del alfarero, el Dios que transforma nuestro pasado, organiza nuestro presente y planifica nuestro futuro. Raíz, tronco, ramas y frutos. Ese es el orden. En ese orden. Queremos que Dios trabaje primero con los fundamentos y luego con el edificio y después la pintura, los muebles y las cortinas. Esa es la parte estética. Pero me gozo mucho, así que te envío un abrazo. Mira cómo comencé el día de hoy. Y te había hermano. Sí, te había ya dado mi palabra de que iba a entrar al Hablemos con café en mano y tuve hoy la necesidad de cumplir esa palabra. El único problema es que no sé si tú tienes el tuyo al otro lado. Ya me lo van a traer. Sí, eso lo resolvemos. Eso está resuelto. Muy bien, muy bien. Gracias, amigo mío, por permitirme entrar a hacer. Siempre un honor, para nosotros un honor. Voy a comenzar una serie sobre el discernimiento, Semidey. Esta va a ser nuestra primera conversación. Estoy bien interesado en hablar con nuestra comunidad sobre cómo analizar, cómo discernir, cómo vamos a interpretar los tiempos y el entorno donde estamos trabajando. Así que hoy voy a tirar básicamente unos fundamentos, una plataforma, y sobre eso vamos a construir el edificio de la conversación. Voy a estar utilizando hoy el Salmo 46, versículo 10. Hay una palabra bien particular de este versículo que me va a servir para identificar un movimiento del siglo XVII que se llamaba el quietismo. Y hoy vamos a entender un poco sobre estas implicaciones, particularmente el área negativa de este movimiento, cómo el quietismo en un momento dado provocó un movimiento de inactividad que básicamente estaba conduciendo a la gente a la irresponsabilidad. Estar quieto para mucha gente en el siglo XVII y posterior al siglo XVII significaba Dios sabe todas las cosas, todo está en las manos del Señor. Por tanto y por cuanto Dios es el poderoso y yo soy el ser humano, no hago nada, no asumo ninguna responsabilidad, me mantengo quieto y en silencio. Y eso puede provocar que yo saque versículos de la Biblia de contexto y que no pueda discernimiento de forma adecuada. Mira cómo dice este Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mire, este pasaje es un verso lleno de mucha esperanza. Es un verso que orienta y apunta hacia Dios como la fuente de todas las cosas. Básicamente es el autor del Salmo reflexionando sobre quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, quién es el ser trascendente. Y él dice, es conveniente, dice el autor del Salmo en este verso, es conveniente que reconozcamos que Dios es el emisor de nuestra fortaleza. Dios es el emisor de nuestra salud integral. Así que en cuanto a nosotros, dice el autor del Salmo, estad quietos. Sin embargo, este versículo sacado de contexto puede provocar lo que en el siglo XVII, particularmente para Miguel de Molino, se convirtió en un movimiento llamado el quietismo. ¿Qué es el quietismo? De forma sintetizada. Mire, es
la necesidad de tener contacto con Dios, esta necesidad de encontrar la santificación, esta urgencia que existe en nosotros, de nosotros mantenernos en comunión con lo sagrado. Y como ese es el anhelo principal, comenzamos a hacer un montón de actividades para mantenernos en comunión sin desconectarnos. Eso lo que significa es que por cuanto yo quiero ser santo o alcanzar la santidad y yo quiero vivir en comunión permanente o en una armonía constante con el Todopoderoso, puedo comenzar a hacer actividades frecuentes que me mantengan en alianza con esa fuerza, con ese poder, o en este caso con Dios. Es lo que muy probablemente sucede cuando practicamos el ayuno. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué sacamos tiempo para orar? ¿Por qué le decimos a la gente, conéctate a la palabra, lee la palabra? Miren, todas estas actividades que nosotros practicamos, que son actividades benévolas, son actividades buenas, saludables, actividades que fortalecen nuestro espíritu y nuestra comunión con Dios. Estas actividades son buenas en la medida en que no me desconecten de mi responsabilidad. Yo puedo ayunar, yo puedo orar, arrodillarme, sacar tiempo para fortalecer mi comunión con Dios, leer las escrituras en la medida en que todas estas actividades no me desconecten de la realidad. Cuando estas actividades, ayunar, leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, logran desconectarme de mis obligaciones, o sea, donde yo abandono mis responsabilidades, llego tarde a mi trabajo, soy despuntual, desorganizado, soy incapaz de discernir, evaluar cuando estoy en riesgo, abandono mi condición física, no soy responsable con la gente que está cerca de mí. Básicamente, en la búsqueda de este éxtasis espiritual permanente, no entiendo que en la medida en que Dios cumple su propósito, también Él espera de mí que yo sea responsable con mis actividades. Esto sucedió mucho en el pasado con el retorno, la parucía de Jesucristo. En ocasiones, nosotros podemos identificar en la historia cómo el movimiento de Cristo viene, o el término Cristo viene, o la afirmación Cristo viene, provocó en la gente no solo esperanza, sino que también provocó una irresponsabilidad de sus obligaciones y sus responsabilidades. Mire, encontrábamos gente en el pasado, hace 3 décadas atrás, diciéndole a otra persona, no debes estudiar, no debes ir a la universidad. Yo recuerdo haber escuchado personas decirle a otras, la letra mata. ¿Y eso qué significa? No debes prepararte, dedicar demasiado tiempo a la universidad, hacer una carrera muy extensa, pasar de un bachillerato a una maestría, posteriormente un doctorado. No debes emprender, no debes ambicionar, planificar tu retiro, la 401k, la cuenta IRA. Y esto realmente provocó un analfabetismo espiritual severo, muy serio, y personas con unas grandes facultades y unas grandes habilidades se dieron a la tarea de conectar sus ojos al cielo, pero desconectar sus pies de la tierra, no asumiendo responsabilidad y no asumiendo obligaciones que son parte de la manera en que nosotros testificamos, damos testimonio de que Dios está presente. Así que Miguel de Molino, en el siglo XVII, lo que le está diciendo a su grupo es: vamos a practicar el quietismo, pero un quietismo permanente, donde Dios sabe todas las cosas, donde Dios es soberano, donde todo está en las manos del Señor y yo no hago nada. Y esa realmente no es una manera adecuada de nosotros discernir los tiempos. ¿Qué significa la palabra quietismo? Su significado etimológico dice que es inanición, quietud, inactividad. Queda rechazada la agitación política y toda actividad que básicamente mantenga a la gente en comunión permanente. También es la doctrina religiosa que hace consistir la suma
de la perfección del alma humana en la contemplación de Dios. O sea, en pocas palabras es, quiero estar en constante conexión con el Todopoderoso. Así que puedo abandonar la manera correcta de alimentarme, puedo abandonar mi aseo personal. Hay personas que recurren, ¿verdad?, a este tipo de autoflagelación, vestirme de ropas rústicas, ropas ásperas. Inclusive hay gente que ha llegado a mutilarse el cuerpo, buscando a través del dolor, a través del sacrificio, a través del maltrato físico, la violencia física, tener contacto con lo sagrado. Eso quiere decir entonces que este versículo no significa que yo debo abandonar mis actividades, sobre todo mis responsabilidades. Si tú estás estudiando y te estás preparando, cuando ese cuerpo deje de respirar o entonces se cumpla la promesa de la parucía de Jesucristo, el retorno de Jesucristo, ahí se terminan todas las actividades. Mientras esté en desarrollo el cumplimiento de esa palabra que todos esperamos, hay que cortar la grama de nuestras casas, hay que limpiarlas una vez a la semana, hay que pintarlas, tienes que cambiarle el aceite al carro a las 3,000 millas, rotarle las ruedas a las 15,000, tienes que lavar el automóvil, planchar la ropa, llegar temprano al trabajo, planificarte, organizarte. Y la gente dice, no, es que eso es vanidad. Eso no es vanidad, eso se llama responsabilidad. Vanidad es otra cosa diferente. ¿Qué puede suceder, Pastor Semidey, compañeros y compañeras, si yo recurro al quietismo y lo confundo con inactividad? Mire, no voy a entender a Rosa Parks, no voy a entender a Martin Luther King, no voy a entender a Nelson Mandela, inclusive no entendería ni la iniciativa o motivación de Martín Lutero, porque estas personas, voy a ponerte el ejemplo de Rosa Parks, un día en medio de este proceso crítico que existía sobre la raza, sobre nuestros hermanos y hermanas de color o afrodescendientes que tenían que sentarse en la parte de atrás de los autobuses, porque los blancos merecían los primeros asientos, los mejores asientos. Lugares de privilegio. Un lugar de privilegio. Y un día Rosa Parks anunció que eso no podía continuar sucediendo. Así mismo fue. Si Rosa Parks hubiera practicado el quietismo, hasta el día de hoy estuviera sentado en la parte de atrás del autobús. Si Martin Luther King hubiera practicado el quietismo de esta manera, conforme a Miguel de Molinos del siglo XVII, muy probablemente yo no estaría casado con mi esposa Jessica, que es una afrodescendiente, y nosotros tendríamos un serio problema en el presente. Mira, inclusive Semidey, cuando Martin Luther King comenzó a hacer sus caminatas y sus marchas, la comunidad cristiana de los Estados Unidos, particularmente la que está bien arraigada a temas como la predestinación, Dios sabe todas las cosas, todo sucede de acuerdo a la voluntad del Señor, le aconsejaron a Martin Luther King, no hagas esas marchas, deja eso en las manos del Señor. Dios sabe todas las cosas, y si ustedes están en esta condición de disparidad, Dios tiene que tener un propósito detrás de esto. Y Martin Luther King no aceptó esas condiciones. ¿Por qué? Porque hay una parte que es mi responsabilidad. Así que para yo poder discernir adecuadamente, tengo que vencer estas tres cosas, Semidey. Número uno, procrastinar, o la famosa procrastinación. ¿Qué significa procrastinar? Procrastinar significa que es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse. Lo dejo para después. Lo dejo para después. Lo dejo para después. Ya mismo. Exactamente. Eso está en las manos del Señor. ¿Qué significa eso? Mire, hay muchas dolencias y muchos dolores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que hace mucho tiempo debieron haber sido atendidas por un galeno, un doctor, una doctora, y debimos haber ido al hospital. Y debimos reconocer el don y las capacidades que Dios le ha entregado a otros hombres y otras mujeres, una destreza científica para nosotros poder atender condiciones que nosotros en ocasiones no les prestamos atención por este detalle de Dios sabe todas las cosas. Lo mismo en el mantenimiento de nuestros vehículos, de nuestros carros, en el mantenimiento de las cosas que están cerca de nosotros. Esto es bien importante porque
Procrastinar lo que va a provocar es abandono y descuido de las actividades inmediatas. Lo segundo, el discernimiento. El discernimiento es distinguir por medio del entendimiento una cosa de otra o varias cosas entre ellas. O sea, yo no puedo dejar mi automóvil sin malvete y abrir la Biblia en el dash del automóvil, en el Salmo 23, asumiendo que eso va a abrir camino. He encontrado gente que pone la Biblia en el dash del automóvil, se ve muy bien ahí y es una noble actividad, pero eso no significa que tú no vas a coger un tapón, ni vas a coger, ¿verdad? Vas a pasar un evento circunstancial difícil. Tienes que asumir responsabilidad. Hay que hacerlo con mucha rigurosidad. Y lo tercero, se mide el testimonio. Ilustramos una equivocada manera de vivir y no asumimos, al no asumir responsabilidades, no asumimos responsabilidad. Miren, nosotros no solamente predicamos, mire, con las palabras, las vocales y las consonantes, nosotros también predicamos con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir. Y hay personas inclusive que la predicación más importante que ellos van a recibir es que lo que yo afirmo que Dios es y lo que yo creo que Dios hace se materializa en mi vida y funciona en mi vida primero, porque yo estoy recomendando que otras personas hagan. Yo no puedo hablar de deshidratación, de que tiene que tomar agua una persona o está deshidratada si yo me encuentro deshidratado. O yo no puedo hablar de las virtudes de la vitamina C si yo tengo el sistema inmunológico demasiado comprometido. ¿Qué significa eso? La gente que se encuentra en la oscuridad o la gente que necesita ser evangelizada se mide. Lo mejor que le puede suceder es encontrarse con personas que aquello que afirman que Dios hace está funcionando en sus propias vidas. Somos nosotros luz en medio de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Somos nosotros sal en medio de la tierra. Eso significa entonces que debemos tener un activismo balanceado, dinámico, donde Dios sea el Señor y sea el soberano, pero también yo pueda asumir mi responsabilidad. ¿Qué recomiendo? Recomiendo mejor Filipenses 4, del versículo 6 al verso 9. Se mide, dice así, la primera parte: por nada estén afanosos, sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la primera parte de mi ley. Ahora viene la segunda. En cuanto a ti y a mí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Y aquí viene la parte práctica, la parte donde vamos a la actividad. Lo que ustedes aprendieron, recibieron, escucharon y vieron en mí, esto mismo ustedes practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué significa? Que dejarme de bañar todos los días no va a producir más santificación a mi vida espiritual. Ser irresponsable, despuntual, desorganizado, incapaz de poder cumplir con mis obligaciones inmediatas y mantener en orden mi entorno puede hacer creer a la gente que yo estoy en comunión con lo sagrado. Puedo cambiar mis ropas y vestirme de ropas ásperas y puedo inclusive recurrir al dolor. Yo recuerdo, Semide, yo no sé si a ti te sucedió, pero yo vengo de una escuela donde era bastante radical, Semide, y la búsqueda de lo sagrado. Yo recuerdo una persona que en un día me recomendó y me dijo: cuando tú estés orando, que veas que no te conectas, que veas que no sientes, ¿verdad? Que entras a la presencia del Señor, tú vas a coger arroz blanco crudo, el granito de arroz, y tú lo vas a tirar así en el piso y te arrodillas ahí en granos de arroz. Y mientras más granitos de arroz pongas, ahí tú vas a comenzar a pagar el precio. Si no te duele, no vas a encontrarte con lo sagrado. Eso es peligroso, Semidey, porque de eso a comenzar a darme con la correa en las espaldas
o subir de nivel. ¿Cuál sería el próximo nivel después de los granitos de arroz? ¿Chapitas de Malta boca arriba? Posible, o un guayo, o un guayo. O un guayo, y eso es autoflagelación. Así que voy a ayunar, voy a orar. Esta filosofía de que me duela, de que te duela, de que si vas a hacer esto que te duela, si vas a hacer esto otro que te duela, puede ser que yo no haya entendido, ¿verdad? Puede ser que no esté comprendiendo bien de que vivir en comunión con Dios permanente también es yo atender responsablemente mis actividades, responsabilidades y todas mis obligaciones. Así que en esta mañana, todos los que leemos estos pasajes donde aparece la palabra quietud, mantente quieto, estad quietos, es una buena palabra. Es una palabra saludable, una palabra fértil, una palabra fecunda. Pero ten mucho cuidado de no moverte en dirección al quietismo del siglo XVII. Esto se llama discernimiento. Y vamos a poder identificar en esta serie cuál es la fortaleza, la debilidad, cuál es la peligrosidad de este tipo de movimiento. Y al final lo que queremos, Midei, es que el músculo de la interpretación, el discernimiento se agudice de tal manera que a pesar de todos los eventos críticos que están sucediendo alrededor de mí, mis capacidades y facultades espirituales me ayuden a discernir cuándo debo guardar silencio y cuándo debo hablar. Voy a discernir cuándo debo actuar y cuándo debo permanecer quieto. ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es esperar en su voluntad? Eso lo vamos a descubrir durante toda esta serie. A mí me parece que es poderosísimo lo que estás trabajando, pastor. El poder mirar esto del discernimiento, porque si nosotros no entramos en esta tarea de poder tener esa facultad, esa gracia de poder discernir las cosas, pudiéramos vernos inmersos en hacer cosas como tú bien estás planteando, que literalmente no nos son requeridas bíblicamente. Arroz, yo me crié en ese ambiente también, poner arroz, ir al monte, pero el monte no al monte de al lado de casa, era el monte más al monte, al oscuro, allá, donde lo que aparece son ovnis y yo no sé, y allá, por allá arriba. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo porque yo fui a uno, yo me acuerdo. Pues en ese ambiente yo me crié. Sí, yo me vestí de soldado, de militar, y entonces mientras más crítica es la escena, ¿verdad? Más oscura, más tensa, pues obviamente uno piensa que es ¿verdad? De esa manera que uno puede llegar un poco más arriba, y realmente es un señalamiento muy importante el que estás haciendo. Sí, y entonces si nosotros no tenemos esa facultad de discernir, lo que nos presentan nos puede engañar. Porque está tan bien elaborado, está tan bien elaborado el discurso, que si nosotros no tenemos esa capacidad de discernirlo, posiblemente nosotros nos encontremos haciendo algo que literalmente al final del día no es una realidad. Yo no encuentro a Dios porque yo estoy experimentando ese dolor. Tienes que pagar el precio. Yo me crié en ese ambiente todo el tiempo. Tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Es muy cierto. El sacrificio de seres humanos, tanto en la historia como en la escritura, porque hay personas en la escritura sacrificando seres humanos, sí, o intentando utilizar la mutilación, el daño físico a otros seres humanos como un instrumento de adoración. ¿De dónde nace ese instinto? ¿De dónde procede una idea como esa? Que el intento del encuentro con lo sagrado, cuando no existe un buen instrumento legislativo, ¿verdad? Que pueda evaluar, analizar, escudriñar, investigar, nosotros podemos llegar a cometer muchos errores. Y el detalle es que en nuestra desesperación, Semidey, ya estamos comprometidos, ya nos metimos, ya estamos haciendo la actividad. Y ese deseo, ¿verdad? De que, como sucede en el caso de Elías con los profetas de Baal,
que los profetas de Baal, ¿verdad?, están intentando de que aparezca su deidad, la deidad no aparece, llevamos un periodo de tiempo prolongado haciendo esto, pues ahí se ve la autoflagelación, decidieron comenzar a cortarse con cuchillos, porque entonces vamos a subir de nivel. Ciertamente es algo con lo cual nosotros tenemos que trabajar, porque tenemos que luchar con eso desde nuestra condición humana. Siempre tendríamos que estar revisando ese detalle, porque este deseo y anhelo que todos tenemos, incluyéndome a mí, de vivir en comunión permanente con el Todopoderoso, puede provocar que nosotros recurramos en ocasiones a un activismo que perjudica nuestra vida, y lo más doloroso, se mide y perjudica a la gente que está cerca de nosotros, porque podemos arrastrar, como líderes, pastores y pastoras, podemos arrastrar a la gente a una actividad donde nosotros la estemos utilizando para proyectar nuestros prejuicios y proyectar nuestros miedos, nuestras incertidumbres, y este es el caso que vamos a trabajar la semana que viene, que es el caso de David. David quiere traer el arca del pacto. David quiere que el arca del pacto esté donde está el pueblo de Israel, pero una idea sobre un mal procedimiento provocó que Usa perdiera la vida y que mucha gente recibiera un mensaje equivocado de lo que es vivir en comunión con el Todopoderoso. Totalmente de acuerdo. Me parece que esto es poderoso, lo que estamos comenzando a experimentar en el día de hoy, esta serie de discernimiento. Me parece que es genial, genial, genial. Así que, pastor, nosotros te agradecemos. Gracias por bendecirnos, hermano. Gracias por traernos esta experiencia y este material tan poderoso para la gloria de nuestro Dios. Me gustaría, hermano, que antes de irnos nos dijeras cómo la gente puede conectar contigo. Ya en pantalla tenemos una de las formas, Yamil Ledesma, a través de Facebook. Cuéntame, hermano mío. Sí, ese es un instrumento muy fácil de utilizar y me puede conectar de forma inmediata. Yamil Ledesma en Facebook. Tengo dos cuentas, una regular y una que es una página que recibe mayor volumen de amigos y amigas, y también en Twitter y también en Instagram. Se conecta con nosotros y ahí me puede formular las preguntas. Agradezco mucho a los compañeros o compañeras y a la comunidad del Hablemos que me están escribiendo, y entonces voy recomendando sobre la sanidad integral este libro, sobre el liderazgo este libro. Así que conéctese y con mucho gusto nos seguimos escribiendo posterior al programa. Gracias siempre, Semidey, por esta gran oportunidad de estar contigo. Siempre un privilegio para mí ser parte de Te Hablemos. Es una de las oportunidades más hermosas que Dios me ha otorgado. Para la gloria del Señor, y nosotros estamos agradecidos de que el Señor te usa con grande poder, y ciertamente nosotros estamos muy, muy contentos con la palabra que Dios ha puesto en tus labios para nosotros. Mi hermano, un abrazo. Sabes que te amamos, brother. Que la paz de Dios sea contigo. Paz, hermano querido.